Saludo esta tarde a Carlos Rodríguez Ulloa, consultor de seguridad e inteligencia, miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Carlos, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adán? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu público. Gracias por estar aquí con nosotros y hablar de esto, el tráfico de drogas y la violencia que provoca precisamente el trasiego, la comercialización, la pelea por estos mercados donde acomodar la droga, ya sea en México o más allá de nuestras fronteras. Esto nos ha traído problemas en un cambio de ¿qué? ¿De la forma de comercializar los productos? En muchos sentidos, Adán. Mira, me parece, en primer lugar, me parece que el enfoque que propones es el correcto. Deberíamos estar hablando de mercados de las drogas o mercados ilegales, en plural, ¿no? Porque en realidad esa es la novedad que hoy explica, llamémosle, la extensión y la virulencia del fenómeno, ¿no? En segundo lugar, Adán, el otro gran actor o el otro gran componente de estos mercados ilegales es llamémosle, la institucionalización de parte del Estado, y por institucionalización me refiero la coordinación y el trabajo en conjunto de los distintos órdenes de gobierno, local, estatal y federal, pero también de los distintos brazos del Estado, porque recordemos que el Estado no solo es el ejecutivo, Adán, también es el legislativo y también es sobre todo el judicial para temas de procuración de justicia. Entonces, en la medida en la que fiscalías estatales y federales trabajen y coordinen de mejor manera sus funciones, pues vamos a tener un impacto más reducido, ¿no?, de estos fenómenos. Pero efectivamente lo que estamos viendo, Adán, es como la conjunción de la extensión de estos mercados ilegales en espacios donde, digamos, la institucionalidad está confundida, por decirlo de alguna manera. Ahora, la violencia que se suscita en el territorio nacional es por la pelea o por la disputa de estos mercados ilegales. ¿Podemos atribuir una gran parte de la violencia a esto o ya incluye otros factores? Mira, yo sí creo que es el principal componente, Adán, en buena medida porque al ser grupos ilegales, la única forma que tienen de resolver sus diferencias es a partir del uso de la violencia. Y desafortunadamente, en la evolución de los últimos 15, 20 años, se ha visto una profesionalización del uso de la violencia de parte de estas organizaciones. Entonces, en gran medida sí lo es, pero hay otra razón que lo explica y es un poco lo que comentábamos antes. La acción, ¿no?, digámosle, más coordinada o más hacia adelante de parte del Estado, porque finalmente en otros estados, o sea, no es que no haya delincuencia organizada, por ejemplo, en Estados Unidos, pero las muertes no se adjudican a ella porque sí hay una aplicación de la ley mucho más férrea, mucho más, digamos, decidida, ¿no? Y este es un factor que explica la espiral de violencia, porque si tú no atiendes un delito, es el mejor incentivo para seguir alimentando la dinámica ilegal. ¿Qué papel está jugando ahora que escuchamos cada vez más el fentanilo, esta droga, este opioide sintético? ¿Qué papel está jugando en el recrudecimiento de la violencia y además en disputa precisamente de grupos? Es un papel muy importante, Adán, por dos razones. El fentanilo es el producto de moda, es el mercado ilegal, llamémosle, más reciente y cuya demanda está en expansión. Además, tiene otra característica: con relativamente poca cantidad se puede generar un gran mercado y venderse en buenos términos. Entonces, es, llamémoslo, o por llamarlo de alguna manera, el nuevo chico de la cuadra de los mercados ilegales, ¿no? El producto de moda y, por lo tanto, digamos, el espacio o el factor que alimenta todas estas espirales de violencia que, ojo, como bien sabemos, están previamente establecidas. La novedad es que es un nuevo ingrediente que se suma a los ya establecidos anteriormente. ¿Qué está pasando con el consumo en nuestro país? ¿Está creciendo? Ya no solamente se alimenta
el narcotráfico ya no solo mira al mercado internacional, ¿está creciendo el consumo a nivel nacional? Sí, sí, sin duda. Esto es un, digamos, fenómeno propio de estos mercados ilegales de las drogas. Es que si bien en un primer momento todos, desde la marihuana, la cocaína, se produjeron o se importaron solamente o en su mayoría para exportación hacia el gran mercado que son los Estados Unidos, eventualmente se empezó a desarrollar un mercado interno, ¿no? Un mercado interno que, digamos, según los productos ha ido variando, pero se ha extendido de forma significativa con el tema de la cocaína en un primer momento, pero sobre todo las metanfetaminas después. Y recordemos que el fentanilo, Adán, es un potenciador, entonces se puede, digamos, aplicar a distintos narcóticos y el efecto es mayor. ¿Qué significa para efectos de mercado? Que te dura más, ¿no? O sea, antes un consumidor de cocaína, por ejemplo, que se metía 1 gramo, pues ahora la verdad es que solamente necesita medio gramo y un toque de fentanilo para sentir un mayor efecto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente en México cada vez hay un mercado interno más extenso y sobre todo con un carácter muy urbano. La violencia en nuestro país tiene una tendencia a disminuir, a mantenerse en los siguientes años. Yo lo veo a mantenerse o aumentar, Adán, porque para ello se necesita, para combatir, digamos, la espiral de violencia, se necesita desactivar estos mercados ilegales y en distintas rutas, pero un ingrediente fundamental es la acción decidida y concertada del Estado, como ya mencionábamos, de que desafortunadamente hoy estamos en un contexto donde nuestra cadena de procuración de justicia está rota. Entonces, el producto aquí es, o el tema aquí es, necesitamos recomponer este trabajo conjunto entre policías, fiscalías y los distintos órdenes de gobierno. Y algo muy importante, Adán, que me parece que es la ruta correcta, es trabajar de forma sostenida con las comunidades. En la medida en la que tú creas comunidades, digamos, vémosle más sólidas y con mayor cohesión social, menor capacidad tienen estos grupos de generar esas espirales de violencia, bueno, de entrar a esas comunidades y por lo tanto de extender el uso de la violencia. El papel de nuestros cuerpos de seguridad, ¿cuál seguirá siendo? ¿Guardia Nacional, policías estatales, municipales? En ese sentido, la ruta es coordinación. La ruta es coordinación y trabajo conjunto, pero para ello se necesita generar mecanismos de construcción de confianza, Adán, porque desafortunadamente, dada la dinámica, llamémosle, de la violencia y de las mismas autoridades, se necesita consolidar y avanzar en proyectos y en esquemas de construcción de confianza para poder articular, para poder tener una respuesta articulada de parte del Estado ante estos grupos delictivos. Carlos Rodríguez Ulloa, consultor de seguridad e inteligencia, miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos con Mega Noticias MX esta tarde. No, muchas gracias a ustedes, Adán, y estamos a sus órdenes. Un saludo a tu público.